Continuando con el tema de la ética como impulso para comunicar bajo el contexto de regímenes totalitarios, quisiéramos profundizar en una historia que quizás no es muy conocida fuera de Alemania. Esta es la historia de la Rosa Blanca. En muchas ocasiones, cuando se revisa la historia y se habla acerca de los movimientos sociales y agentes de cambio, se suelen contar solo algunas de las tantas experiencias que nos han permitido conocer la lucha por la libertad en aquellos momentos en los que ésta se vio realmente amenazada. Esos momentos en los que la mayoría silente permitió las injusticias que se habían cometido desde el comienzo de la civilización humana por gobernantes que optan por oprimir. Encontramos a grupos de seres humanos muchas veces conscientes de sus limitaciones, que deciden enfrentarse a toda costa en contra de aquello que los oprime. Es en este difícil contexto, el de la Alemania nazi, en el que encontramos sumergida al personaje de Sophie Scholl, una estudiante de biología y filosofía de la Universidad de Múnich. Esta joven formó parte de las Juventudes Hitlerianas y de la Liga de Mujeres Alemanas. A ella le gustaba ser parte de esas agrupaciones en las que se respiraba un profundo sentimiento de integración social. Pero hay dos hechos en concreto en la vida de este personaje que rompen con esa normalidad. Uno fue el arresto de sus hermanos en 1937 por participar ilegalmente en el movimiento de las Juventudes Alemanas. Y el otro es la detención de su padre por un comentario crítico que hizo acerca de Hitler. Estos dos acontecimientos la marcaron fuertemente. Allí comprendió la visión agresiva del nazismo y desde ese momento se hizo una tenaz opositora a la dictadura de Adolfo Hitler. En mayo de 1942 se inscribió en la Universidad de Múnich como estudiante de biología y filosofía, en donde su hermano Hans Scholl, que estaba estudiando medicina, le presentó a sus amigos. Los amigos de Hans fueron conocidos a la larga por su postura política. Empezaron a aparecer en Múnich varias pintadas en las paredes y panfletos en la universidad sobre un movimiento opuesto a la guerra, denominado la Rosa Blanca. Sophie se sintió atraída de inmediato por este movimiento. Semanas después se enteró de que su hermano Hans y sus amigos eran los miembros de este grupo. Poco después, Sophie empezó a ayudar a los amigos de su hermano Hans en la difusión de los panfletos de la Rosa Blanca. Fue Sophie la encargada de captar al profesor Kurt Huber para el movimiento. La Rosa Blanca tenía como principal objetivo la comunicación, como medio para llevar a cabo su lucha no violenta en contra del régimen totalitario de Adolfo Hitler. La última distribución de los panfletos tuvo lugar en la universidad la mañana del 18 de febrero de 1943, a fin de coincidir con la salida de clases de los estudiantes. Con la mayoría de los folletos ya repartidos en lugares importantes, Sophie tomó la decisión de subir a las escaleras hasta lo alto del atrio y lanzar los últimos folletos sobre los estudiantes. Sin embargo, fue vista por un conserje, quien era miembro del partido nazi. Él cerró las puertas del edificio de la universidad, capturando a los hermanos Scholl, mientras llamaba a agentes de la Gestapo, quienes los arrestaron posteriormente. Sophie escribió poco antes de morir lo siguiente: un día tan maravilloso y lleno de sol, me tengo que marchar. Pero ¿cuántos son los que en estos tiempos tienen que morir en los campos de batalla? ¿Cuántos hombres llenos de esperanza? ¿Qué importa que yo muera si miles y miles de personas se verán sacudidas y despertadas por nuestra acción? Los Scholl, el 22 de febrero de 1943, fueron condenados a morir en la guillotina. La historia de Sophie Scholl y de los estudiantes de la Rosa Blanca es sin duda un tema que merece gran atención, pues no deja de ser asombroso cómo un grupo de jóvenes con tan pocos recursos y sin experiencia previa en la comunicación, ante un enemigo tan fuerte, lograron causar tanto revuelo e inspirar a todas las personas que conocemos su historia de valentía y compromiso. A diferencia de otros movimientos de la historia, ellos solo contaban con sus fuertes convicciones para vencer sus miedos y tener la valentía de asumir las consecuencias de sus actos, aunque eso significó el final de sus vidas, pero no de su legado. Una de las principales virtudes de la Rosa Blanca es el hecho de haber elevado energéticamente su protesta por aquellos que no se atrevían a hacerlo o simplemente no podían por estar confinados en campos, siendo despojados de su humanidad, y por aquellos que eran asesinados masivamente en las cámaras de gas o fusilados para luego ser enterrados en las fosas comunes a lo largo de toda Europa. Estos estudiantes decidieron, por medio de unos panfletos, denunciar las injusticias que se cometían en contra de los judíos y de las derrotas alemanas, de la muerte de personas en los frentes de guerra y de la situación crítica de la población debido al conflicto bélico.
Utilizaban panfletos impresos para informar a la población de una realidad que era censurada por el Ministerio de Propaganda nazi. Cabe destacar que los miembros de la Rosa Blanca eran alemanes, con su certificación aria, pero las injusticias que ocurrieron a su alrededor despertaron en ellos una profunda indignación que devino en el accionar de una conducta regida por la ética que no les permitía ser indiferentes ante lo que estaba ocurriendo. Cuando la libertad es amenazada, cuando ocurre alguna injusticia y cuando somos oprimidos, somos obligados a elegir entre pertenecer y ser esclavos del silencio, o seguir el ejemplo de la Rosa Blanca y resistir, persistir e insistir hasta el último momento. Es allí cuando la ética entra en juego y se convierte en un impulso para alzar la voz cuando más nadie lo hace. Sembremos rosas blancas.